instrumento de comunicación y teorías que se relacionan. En la primera parte de estas reflexiones nos proponemos especificar la noción de comunicación desde un sentido amplio, para con ello cuestionar sobre el campo de estudio. En este quehacer social, consideramos que el desarrollo de las teorías de comunicación en un contexto de progreso científico y técnico han empujado a estudiosos alumnos a ocuparse casi exclusivamente en el estudio de media, dejando de lado los procesos de comunicación humana, también meritarios de observar. En la segunda parte retornaremos el cuestionamiento sobre el estatus de la comunicación como ciencia. Dentro de este debate tomamos postura ya que consideramos que esto permite estructurar mejor un acercamiento a los fenómenos que nos ocupan. Describir el discurso como práctica social implica una relación dialéctica entre un evento discursivo particular y la situación, la institución y la estructura social que lo configuran. Una relación dialéctica es una relación en dos direcciones. Las situaciones, las instituciones y las estructuras sociales dan forma al evento discursivo, pero también el evento les da forma a ellas. Hablar de discurso es ante todo hablar de una práctica social, de una forma de acción entre las personas que se articula a partir del uso lingüístico contextualizado, ya sea oral o escrito. Uno de los aspectos que se caracterizan los estudios discursivos es que se toman como objeto de análisis datos empíricos, ya que se parte del principio de que el uso lingüístico se da en un contexto, es parte del contexto y crea contexto. El hecho lingüístico se ha convertido en un tema de gran interés para muchas disciplinas que se sitúan dentro del ámbito de las llamadas ciencias humanas y sociales. La antropología lingüística se ha interesado muy especialmente por la relación entre lengua, pensamiento y cultura. La etnografía de la comunicación es una corriente antropológica que empieza a desarrollarse a mediados de los años 60. Plantea que la competencia lingüística se ha de entender como una parte del conjunto de conocimientos y habilidades que componen la competencia comunicativa, a su vez parte de la competencia cultural. La sociología, a partir de la década de los 50, se interesa por comprender la realidad social desde una perspectiva micro a partir de la observación, la descripción y el análisis de las acciones que llevan a cabo las personas en sus quehaceres cotidianos. La etnometodología parte de la constatación de que los seres humanos participan de forma regular en múltiples circunstancias que poseen una estructura compleja y elaborada que requiere toda una serie de conocimientos previos y que pone en funcionamiento un bagaje de expectativas como un esquema para la interpretación de lo obvio, de lo que se ve pero no se nota. El análisis de la conversación es el nombre con el que se conoce la propuesta claramente derivada de la etnometodología, que ha centrado su atención en el estudio de la conversación cotidiana, no planificada ni orientada a un fin establecido y negociado previamente por sus participantes. La sociolingüística interaccional recoge las aportaciones de la etnografía, de la comunicación y procura integrar en una misma propuesta otras aportaciones procedentes de las perspectivas microsociológicas a las que nos acabamos de referir. En el ámbito de la psicolingüística, a partir de los años 80, el creciente conocimiento de autores como Luria y Vygotsky pone el acento con el papel de la interacción comunicativa entre los individuos como el motor principal de la adquisición y el desarrollo de la lengua. El pensamiento filosófico se ha preocupado del lenguaje y del papel que esta capacidad o mecanismo ocupa y desempeña en la vida de los seres humanos. El origen del lenguaje, su relación con el pensamiento, la manera en que las palabras permiten o dificultan el acceso a las ideas y a su expresión son algunos de los temas que, de forma recurrente, han ido apareciendo a lo largo de la historia del pensamiento filosófico occidental. La teoría del principio de cooperación pretende ofrecer una explicación a la manera en que se producen cierto tipo de inferencias, basadas en forma de enunciados
convencionales o no convencionales. La lingüística textual se plantea recuperando una cierta tradición filosófica y retórica, el estudio de unidades comunicativas que trasciende los límites oracionales para explicar la macroestructura. La retórica clásica se reconoce como una de las primeras teorías que se plantearon el estudio del texto y de la relación entre el hablante, orador y audiencia. El análisis del discurso oral ha puesto de relieve varios hechos. El primero es que existe una gramática del uso oral, un conjunto de hechos verbales y no verbales que escapan a la descripción gramatical. La segunda es la conversación como prototipo del discurso oral. Se organiza en una serie de unidades internamente en actos, intervenciones, intercambios y secuencias, social y externadamente en turnos de habla. Un análisis de pragmalingüístico en este sentido es aquel que integra el esquema de la comunicación. Para el discurso oral, la competencia lingüística es el dominio del código lingüístico, verbal y no verbal. En la competencia discursiva es dominio de los recursos para conseguir la coherencia y cohesión de los textos. Y en la competencia pragmática es una estrategia de comunicación verbal y no verbal para actuar o interactuar de manera eficaz. En el discurso oral suele discurrir de forma lenta, con autorreparaciones continuas, paréntesis explicativos. Busca la mayor comprensión del oyente, a diferencia del modo rápido en el que el mensaje se anuncia. La entonación, el acento, las pausas son fundamentales para el hablante en el discurso. El estudio del discurso como objeto de la lingüística no se realiza únicamente sobre la base de soporte físico del lenguaje, sino que atiende a las propiedades lingüísticas. Intraculturalidad y materiales didácticos. Cuando hablamos de intraculturalidad, nos referimos a el proceso significativo para construir relaciones equitativas entre las diversas culturas que conforman el mosaico étnico de México. Consiste en el reconocimiento, fortalecimiento, valoración y desarrollo de la propia cultura por sus miembros. Pero en el país se habla de las culturas indígenas, ya que éstas representan el sustento original de la diversidad cultural que caracteriza a la nación. Lo indígena tiene como referente un conjunto de pueblos, conocimientos, lenguas, tradiciones y prácticas altamente diversificadas, nada homogéneo ni uniforme. La diversidad cultural y lingüística representan muchos retos al sistema educativo mexicano y a que debe dar cumplimiento a la reforma de la Ley General de Educación. Dice: promover mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüística de la nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Los niveles medio, superior y superior se fomentará la interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la diversidad y los derechos lingüísticos. Menciona que corresponde al Estado en sus distintos órdenes de gobierno. La creación de la institución y actividades en sus respectivos ámbitos de competencia para crear bibliotecas, hemerotecas, centros culturales u otras instituciones depositarias que conserven los materiales lingüísticos en las lenguas indígenas de la nación, con el propósito de introducir otros saberes al diálogo intercultural en las aulas de las escuelas generales. Estos mandatos repercuten en la creación y producción de materiales didácticos en las 364 variantes lingüísticas, además de materiales culturalmente pertinentes y contextualizados para la población indígena y no indígena. Método de análisis sintáctico. El análisis sintáctico es el análisis de las funciones sintácticas o relaciones de concordancia y jerarquía que guardan las palabras cuando se agrupan entre sí en forma de sintagmas, oraciones simples y oraciones compuestas de proposiciones. La práctica del análisis sintáctico mediante diagramas constituye un procedimiento arraigado en la didáctica de la gramática. No es de extrañar, dado que estos, por una parte, poseen un relativo carácter lúdico y por otra, obligan a quien los elabora a pensar.
Existen diversos tipos de casillas, de bandejas, en esquema, arboreos, entre otros. Optar por uno u otro método depende de la formación de cada quien y de sus gustos personales, de la cantidad de información que se quiera y se pueda transmitir. Para su elaboración se llevan a cabo 11 pasos, donde se van a desarrollar y utilizar las diferentes opciones gramaticales. Este es un proceso bastante extenso debido a su excelente estructura. Las fases comunes en el análisis sintáctico de cualquier texto pueden reducirse a 3. En la primera, se identifican las palabras gramaticales subrayándolas. En la segunda, se van agrupando sucesivamente de manera jerárquica esas palabras de derecha a izquierda para conformar los sintagmas correspondientes. En la tercera, se señalan los constituyentes inmediatos de la oración, generalmente sujeto y predicado, y en consecuencia se identifica y se delimita esta. Los diferentes tipos de textos. Textos literarios. Son cuentos, novelas, obras de teatro y poemas. Un ejemplo son los cuentos. El cuento es una narración breve, con personajes y lugares que pueden ser ficticios, es decir, que no son reales. Los cuentos tienen un inicio, un desarrollo y un final. Textos periodísticos. Son noticias, artículos de opinión, reportaje, entrevista. Un ejemplo son las noticias. La noticia es un relato que explica un suceso relevante. La podemos encontrar en periódicos, revistas, televisión, internet o video. Las noticias tienen un título y explican qué pasó, dónde y cómo y cuándo. Textos de información científica son definiciones, notas, enciclopedias, monografías, relatos históricos. Los textos informativos también se les llama expositivos, incluyen información y explicaciones sobre un tema en específico. Los textos informativos los podemos convertir en infografías o en carteles si agregamos ilustraciones y esquemas que hagan más fácil la lectura para las personas a las que nos estamos dirigiendo. Textos instruccionales, tales como recetas o instructivos. Un ejemplo es la receta. Es la aplicación de los productos y las cantidades que se necesitan para elaborar un plato de cocina, o bien la forma de prepararlo. La estructura de una receta de cocina es el nombre del plato, ingredientes y el modo de preparación. Textos epistolares son las cartas o la solicitud. Un ejemplo es una carta que un emisor envía a un receptor concreto. Es un texto formal, ya que deben presentar una serie de requisitos que debe de forma, tales como fecha, lugar de ubicación del emisor, saludo inicial, despedida final y una firma. Los textos humorísticos. Los textos humorísticos se pueden encontrar en diversos tipos de literatura, tales como son los cuentos, relatos, historietas, libros de chistes, refranes, canciones, poemas, adivinanzas. Para tratar de conseguir todo esto, o bien su objetivo, se debe valer el escritor de los siguientes medios, tales como son la exageración, la ironía, el sarcasmo, doble sentido, mentira, engaño, distorsión, alteraciones de las palabras. Textos publicitarios. Los textos publicitarios van desde un aviso, un folleto, un cartel. Un texto publicitario es un texto que busca convencer al destinatario de comprar un producto o servicio. Por ejemplo, tome Coca-Cola. Esto es el texto publicitario, ancla a la imagen y le otorga sentido y significado concreto para que se pueda comprender concretamente. La escuela y los textos. Roland Barthes señaló en alguna ocasión que el verbo escribir podía tener diferentes acepciones. En el caso de un escritor, se trata de un verbo intransitivo que escribe por el placer de escribir y tienen más pesos las palabras utilizadas
que la información contenida en ese texto literario. Cuando el que escribe no es un escritor, el verbo pasa de ser transitivo y lo que importan son los datos transmitidos. En este caso, Barthes habla de las personas que escriben. Se considera que los docentes deben propiciar un encuentro adecuado entre los niños y los textos. Si algunos de sus alumnos llegasen a ser escritores gracias a la inversión escolar, la misión estaría cumplida con creces. Pero si esto no sucediera, es deber ineludible de la escuela que todos los que egresen de sus aulas sean personas que escriben, lo que equivale a decir que puedan valerse de la escritura cuando lo necesiten y lo hagan con adecuación, comodidad y autonomía. Filología y lingüística. Al igual que la vida intelectual del hombre y la historia de la civilización, no pueden estudiarse con provecho sin conocer la filología. Una lingüística sin filología es tan inconcebible como una filología sin lingüística. Objetivos de la filología: intentar conseguir el texto original, comprensión o explicación de la lengua del texto, así como la aclaración de su contexto histórico. La lingüística es una fuente de reflexión teórica y sobre todo articula los campos de actuación de las disciplinas lingüísticas que se ocupan de los distintos niveles de la lengua. Sin la lingüística no podríamos comprender el sistema de la lengua y por lo tanto no poseeríamos la llave principal para entender el texto. Y sin la filología, nuestro entendimiento y comprensión del texto sería muy parcial e incompleta.